Bueno, voy a seguir por la parte que había quedado, se había cortado porque ya había grabado los 40 minutos. Bueno, estábamos hablando de una tabla que yo le dije que era un ejemplo, que un estudio que se realizó una encuesta a 120 pacientes diabéticos y se determinó el número de hospitalizaciones que refería a haber presentado en el último año. Los datos fueron volcados en la tabla que se presenta a continuación. Eso no me importa porque es todo número nomás. Así que, bueno, si queremos entonces establecer cuántos de los 120 pacientes diabéticos encuestados referían haber presentado uno o más internaciones en el último año, sabríamos por la tabla que fue del 50.9%. Al considerar el grupo sanguíneo, este otro ejemplo, de 400 personas elegidas al azar, se observó que 191 tenían grupo 0, 156 grupo A, 31 grupo B y 22 grupo AB, que es el más difícil. Presente estos datos en una tabla. Sí. Bueno, no importa. Presente estos datos en una tabla. Una trabajadora social determinó el número de hijos de 120 familias de cierta zona para estudiar que estaban realizando acerca de la población de ese lugar. Para un mejor manejo de los datos que obtuvo, decidió ordenarlos en una tabla de frecuencia, en la que además de representar la frecuencia absoluta y relativa, presentó también la frecuencia acumulada. De este modo, organizó la siguiente tabla. Analícela e interprétela. ¿Cuál es el significado de 32.5%, de 76.6% y de 3? Intente interpretar otros valores de la tabla 10. ¿Qué es lo que te quiere decir acá? Acá le voy a leer esta tabla. Que números de hijos 0, número de familia 22, frecuencia relativa 18.3 y frecuencia acumulada también de 18.3. Después en otro, número de hijos 1, número de familia 39, frecuencia relativa 32.5 y frecuencia acumulada 50.8%. Después número de hijos 2 en 31 número de familias. O sea que 31 familias tenían 2 hijos. Eso es lo que le quiero ir diciendo con todos estos ejemplos. Frecuencia relativa 25.8 y frecuencia acumulada de 76.6. Número de hijos 3, número de familia 16. Frecuencia relativa de 13.3 y frecuencia acumulada del 90%. Número de hijos 4, después tener número de hijos 5 y número de hijos 6. En el número de hijos 6, número de familia, una familia tenía 6 hijos. Frecuencia relativa del 0.8% y frecuencia acumulada del 100%. Entonces, número de familia entre 22 que no tenían hijos, 39 que tenían 1, 31 familias que tenían 2, 16 que tenían 3, 8 que tenían 4, 3 familias que tenían 5 y 1 que tenía 6, que es el último que le leí, fueron 120 familias. Frecuencia relativa, obviamente, que fue el 100%. Bueno. Tabla de frecuencia con intervalo de clase. Cuando la variable cuyos datos pretendemos organizar
fue medida con una escala numérica continua o una escala numérica discreta, pero con un rango amplio de valores, debe construirse intervalos y presentar esta información en una tabla de frecuencia con intervalos. Por ejemplo, en el caso de la variable nivel de ácido úrico en sangre, utilizaremos una escala numérica continua para su medición y los datos deberían agruparse en intervalos para facilitar su interpretación. Intervalos de 3.0 a 3.9, número de individuos 17, frecuencia relativa 6.3, frecuencia acumulada 6.3. Intervalos de 4.0 a 4.9, 73 individuos, frecuencia relativa 27.2 y frecuencia acumulada 33.5. Intervalo de 5.0 a 5.9, 101 individuos, frecuencia relativa de 37.7 y frecuencia acumulada de 71.2. Ya en intervalos de 6 a 6.9, que ya es un ácido úrico alto para la mujer, bastante alto para la mujer y alto para el hombre. Sería en individuo de 54, una frecuencia relativa de 20.1 y una frecuencia acumulada de 91.3. Y después ya tenemos un intervalo de 7.0 a 7.9, de 8 a 8.9, que es muy alto, y de 9 a casi 10, que es muy alto. Bueno, en el de 9.0 a 9.9 hay un paciente. La frecuencia relativa es de 0,5% y del 100% en la frecuencia acumulada. Ahí que hicimos, se sumó toda la cantidad de pacientes, un total de 268 pacientes, y bueno, en la frecuencia relativa se sumó todo el porcentaje y dio 100%. Entonces, los extremos de estos intervalos son llamados límites, distinguiéndose el límite inferior de cada intervalo, 3.0, 4.0 en nuestro ejemplo, y el límite superior, 3.9, 4.9. Vieron que había un intervalo entonces, o rango, pero acá vamos a decir intervalo de 3, que sería 3.0 a 3.9, como le dije yo, de 4.0 a 4.9. Eso es lo que te quiere decir este límite inferior y un límite superior. Entonces, si yo le pregunto, díganme un intervalo superior, díganme 3.9 el ácido úrico o 4.9 el ácido úrico, y un intervalo inferior 4.0 o 4 o 3.0. Con la agrupación de los datos en intervalos se gana en comodidad, pero se pierde información, ya que una vez agrupado todos los datos pertenecientes a un intervalo, serán identificados para el análisis posterior con un punto medio o marca de clase de ese intervalo. Para calcular dichas marcas de clase se realiza la siguiente fórmula. Marca de clase de intervalo sería una fórmula del límite superior, que sería, por ejemplo, 3.9 más límite inferior, que sería 3.0. Le sumás eso y le dividís por 2 y ahí te da el intervalo. ¿Saben? Retomando nuestro ejemplo de los niveles de ácido úrico, la marca de clase por el primer intervalo sería, entonces, marca de clase sería 3,99 más 3.0, dividido 2 da 3,5. Bueno, para construir intervalos, estas recomendaciones sirven a los fines de orientar la construcción de intervalos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no son reglas rígidas, sino que deben adoptarse tanto a los datos que trabajamos como a los propósitos que persigamos en la investigación. El número de intervalos recomendable es aquel que permite presentar los datos de manera
resumida sin enmascarar la información esencial. La utilización de demasiados intervalos difiere poco de la tabulación original de los datos y a un número demasiado reducido puede enmascarar información esencial. En lo posible, construir intervalos de igual amplitud. Esto en general es útil si los datos tienen distribución normal, como por ejemplo en el caso de dosaje de albúmina, que es la principal proteína del cuerpo. Eso tienen que saber porque cuando uno pide un hepatograma siempre viene el valor de albúmina. El valor de albúmina tiene que estar normal. Si está muy bajo la albúmina, que es la principal proteína del cuerpo, el paciente se encharca, se dematiza todo. Son esos pacientes que están todo hinchado, pero que tienen una enfermedad crónica por el hígado o por algo de eso, porque la albúmina se fabrica en el hígado. Hay albúmina también que se hace que se comercializa, pero es carísimo y es como que no sirve colocarle al paciente, por ejemplo, un paciente con un cáncer de hígado y metástasis, ¿para qué yo le voy a hacer gastar 10.000 pesos en albúmina y no le va a hacer nada? Porque su hígado no funciona. Entonces, acordarse que la albúmina es una de las principales proteínas del cuerpo y lo que hace es no deja edematizar a los pacientes, o sea que se acumula el líquido. Bueno, a ver dónde me quedé. Bueno, en lo posible construir intervalos de igual amplitud. Esto en general es útil si los datos tienen distribución normal, como por ejemplo en el caso de dosaje de albúmina en mujeres mayores de 50 años. Si esto no es así, conviene presentar los datos divididos por centilos, cuartilos, etcétera. Es decir, presentando los datos de acuerdo a su dispersión y a los valores que asume. Los intervalos construidos deben ser mutuamente excluyentes. Esto es, si se desea dividir las edades de los individuos participantes en un estudio en intervalo de 10 años, obtendremos lo siguiente. Grupo A de 0 a 9 años, grupo B de 10 a 19 años y grupo C de 20 a 29 años. De este modo, se evita la mala clasificación de los sujetos. Así, una persona con 19 años y 11 meses y 25 días ingresará en el grupo B. Para determinar la diferencia entre estos dos valores, rango, otro, dividir esta diferencia por el número de intervalos que se desea obtener para identificar así la amplitud de cada intervalo. Marta, una estudiante de bioquímica, obtuvo los siguientes valores de 0 albúmina en gramos por litro de sangre de 50 mujeres sanas. Ahí están todas las edades, bueno, me pone 42, 42. Su compañero de estudio le sugirió que de esa manera no podría interpretar muy bien todos esos datos, sugiriéndole que lo agrupe en 7 intervalos de clase o categoría de igual amplitud. También le dijo que considerara al dato con el menor valor como el límite inferior del primer intervalo. Además, le sugirió agregar una columna para la marca de clase de cada intervalo. Con esta sugerencia, Marta construyó una tabla de frecuencia con intervalo de clases. Intente hacerlo usted mismo y luego coteje su tabla con los datos de sus compañeros. A partir de la tabla elaborada por usted, haga las siguientes interpretaciones. ¿Cuál es el significado de una frecuencia absoluta igual a 9 en la tercera categoría? ¿Y cuál es el significado de una frecuencia acumulada
de 72% en la cuarta categoría. Esas son preguntas que está preguntando acá, pero no le voy a hacer a usted porque... presentaciones de datos en gráficos. Bueno, en ocasiones preferiría representar gráficamente sus datos con el objetivo de obtener una rápida impresión visual del conjunto. Para ello podrá utilizar diferentes tipos de gráficos, pero lo que nunca debe olvidar son las siguientes premisas. El gráfico debe ser sencillo y explicarse por sí mismo. No intente graficar todos los datos que tiene en un solo gráfico, por el contrario, es preferible que no contenga demasiada información y su lectura sea fácil. Utilice un diseño atractivo, pero sin deformar los hechos que está describiendo. Y seleccione el gráfico más apropiado de acuerdo al tipo de variable y a la escala de medición utilizada para medirla. El tipo de gráfico está condicionado por el tipo de escala utilizada para medir la variable que desea graficar. Ahí tenemos principales tipos de gráficos. Tenemos gráficos de sectores circulares o tortas, tenemos gráficos de barra, tenemos histogramas y polígonos de frecuencia. Gráfico de sectores circulares. Consiste en un círculo dividido en sectores con áreas proporcionales a la frecuencia que se presenta cada categoría. ¿Qué tipo de datos suelen presentarse de esta manera? Habitualmente se utiliza este tipo de gráfico para presentar datos que se miden con una escala nominal, pero también pueden utilizarse para variables ordinales o numéricas, discreta con un rango pequeño de valores. ¿Qué errores puede cometer cuando utilice este tipo de gráfico para presentar sus datos? Representar una variable formada por múltiples categorías con una baja frecuencia de observaciones por categoría. En estos casos resulta más conveniente agruparlas y así facilitar su compresión. Al igual que en el caso de los porcentajes, omitir el número total de individuos estudiados. Este valor es muy importante porque la interpretación del gráfico es muy diferente de acuerdo al tamaño de la población cuyos datos se están representando. En este sentido, por ejemplo, no es lo mismo un área correspondiente a un 20% de un gráfico circular que representa los datos de una población formada por 10 personas que la de una formada por 1000 personas. Bueno, y ahí dice, construiremos ahora un gráfico circular con los datos del ejemplo de un sobregrupo sanguíneo. Por ejemplo, habíamos dicho que el grupo más frecuente era el grupo 0, o sea que, por ejemplo, le ponemos un 47% en el grupo 0 y le pintamos de azul. Después dijimos que el otro en frecuencia era el grupo A, bueno, un 39%, y ahí le pintamos de rojo. Y el otro porcentaje más frecuente, que sería el tercero, era el grupo B. Le ponemos un 8% y le ponemos un 6% al grupo AB, que es el menos frecuente. Acuérdense que esos son los grupos. Después tenemos el factor, si es positivo o negativo. Bueno, ese era el grupo, ese era el tipo de gráfico en sectores circulares. Ahora tenemos gráficos de barra. Este tipo de gráfico se constituye dibujando barras o rectángulos en los cuales la longitud indica la magnitud o la frecuencia de cada categoría de la variable. ¿Qué tipo de datos suelen representarse de esta manera? Se utiliza para representar la distribución de frecuencia de variables en escala nominal, así como para variables en escala ordinal y numérica discreta cuando el rango de valores de la variable es reducida, como en el ejemplo anterior. Como podrá apreciar en el eje horizontal,
se indican los valores de la variable y en el vertical sus correspondientes frecuencias. Bueno, la de barra, le puedo explicar que, por ejemplo, ponemos una barrita vertical hasta cierta medida, una medida, o sea, que cantidad de familia ponemos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta 45. Y en las barritas, que sería el número de hijos, como dijimos hoy, con un tamaño del 20, 20 y pico, sería, entonces, ponemos 0 hijos y pasamos el número 20. El de un hijo, llegamos hasta casi el 40. El de 2 hijos y bueno, el de 6 hijos que era el más chiquito. Y esas son las barras que se va a ir dibujando de acuerdo a la cantidad de hijos por la cantidad de familias. No sé cómo explicarle esto porque encima no tengo ni la cámara acá. Pero no sé si me entendieron. Igual ahora yo termino enseguida esta clase y ya voy y dejo todo en la fotocopiadora esta. Le dejo hasta el lunes a la tarde y el martes yo ya voy a buscar, ¿saben? Así que traten de sacar fotocopia. Bueno, acá hay otro gráfico de barra. Y bueno, después está el que yo le había dicho, el histograma. Los histogramas se utilizan para representar una distribución de frecuencia de una variable medida con una escala numérica continua. Es una representación gráfica análoga al gráfico de barras. Se puede decir que el histograma es un conjunto de rectángulos contiguos levantados sobre los intervalos de la variable y cuya área es proporcional a la frecuencia. A diferencia del gráfico de barra, la información que en un histograma comunica es el área de las barras que lo constituyen y no ya la de su altura. Por ello, si la amplitud de los intervalos no varían, las áreas son proporcionales a las alturas y las frecuencias están representadas tanto por las alturas como por las áreas. Si los intervalos fueran de diferente amplitud, la altura de las barras deberán modificarse para conservar el área correcta. Y bueno, hasta acá llegamos hoy. Esto sería parte de la tercera unidad, ¿saben? Que le voy a dejar. Ahí hay una barra que le muestra el histograma. Le voy a dejar ya todo lo de epidemio. Por eso, para el martes necesito que ya saquen, porque a mí se me hace que el dueño de la fotocopiadora no va a sacar una copia a él para tener, porque son varias hojas esto, que va a ir sacando mientras van llegando ustedes, ¿saben? O que saque una, toda la fotocopia y bueno, y deja, después le presta eso a las compañeras. Así que bueno, voy a tratar de llevar ahora antes de las 5, si no le llevo después de las 8, ¿saben? Y ahí ya tienen todo el fin de semana para estudiar y no se olviden que el miércoles le tomo fármaco suma y el que no está presente, bueno, le pongo ausente directamente. Así que tienen bastante para estudiar. Están todas las clases de fármaco del principio de año hasta diabetes, que es el último tema. Si quieren elegir algún tema que no le quedó en claro o algún tema que no esté en el programa, me avisan y damos, no hay drama. Porque fármaco y micro tienen que saber. Así que bueno, este epidemio es muy complejo y es una materia muy larga y no es fácil de entender, pero pero más me interesa fármaco y micro. Así que bueno, ahora yo si no dejo ahora la noche. O si quiere alguien mandarme un mensaje y venir a buscar por mi consultorio, le doy, van, sacan la fotocopia o dejan en la fotocopiadora, me avisan. Bueno, nos vemos la próxima clase.